Estas generaciones se están mal acostumbrando a que todas las cosas, si no suceden rápido. ¿Los jóvenes consumen entretenimiento o considerarías que el entretenimiento los consume ellos? No solo consumen este contenido, este tipo de entretenimiento, sino los acompañan. Si son canciones, gaming, shorts, memes, Sí. todo el tiempo están así. GPX, transformación con propósito. Hola, bienvenidos a GPX, tu transformación con propósito. El día de hoy traemos un programa muy entretenido, muy interesante y vamos a estar hablando del entretenimiento antes y ahora. Para esta generación, la generación X, y para que lo disfruten las demás generaciones también, que recuerden algunos y en otros pues sepan cómo nos ha ido a nosotros en nuestra vida. Y bueno, pues mi nombre es Cris y me acompaña Dori. y tenemos a un invitado muy, muy, muy especial. Chris. Mira, antes el entretenimiento tenía un horario, teníamos un ritual, muchas veces veíamos la tele cuando estábamos comiendo y algo súper importante es que lo hacíamos estando en familia. Sí. Hoy el entretenimiento vive en el bolsillo, no tiene horario, rara vez se comparte, es algo que lo hacen de manera muy independiente, a veces hasta de manera solitaria. Y pues queremos empezar esta conversación con alguien que nos va a acompañar en este recorrido. ¿Quién mejor que Cristian? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Cristian Uribes, Feliz. que vivió desde adentro todo este entretenimiento. Si gustas presentarte, contanos un poquito. Bueno, en realidad la cuestión del entretenimiento la viví desde muy niño. Siempre estuve en el teatro, siempre estuve en cosas de televisión, de series. Es algo que sigo haciendo, digamos, como forma de vida, algo que me representa, que me lleva siempre a seguir adelante en lo personal. Pero sí, en lo que comentas, la forma en la que ha evolucionado ha sido completamente diferente. No solamente lo veo en cómo consumíamos el entretenimiento con lo que había en su momento, sino comparado ya en varias generaciones después con mi hija, ¿no? Muy bien lo que comentas. Ella puede agarrar ahorita una tablet, se sienta y ve cualquier contenido del mundo infinito y no va a acabar de verlo. Sea YouTube, sea Netflix, sea Disney Plus, etc. Y en su momento yo estaba participando en programas en los que nos teníamos que sentar los viernes a las 8 de la noche, que era el horario estelar, para ver uno de los 5 canales de televisión que existían en ese momento en México. Y estamos hablando de México, no Cuba o España, ¿no? Para ver chiquilladas, ¿no? O la novela, ya va a empezar a las 6, novela, y todo el mundo se sentaba. Y sí es cierto, esto pasaba con las novelas, pero también pasaba con la música. Vamos a escuchar un disco, un LP, y lo escuchábamos completo, y nos sentábamos en una sala o en un espacio en el cual convivíamos, comentábamos y había mucha interacción. Ahora yo no sé qué es lo que está viendo a veces mi hija. A veces no entiendo qué son las cosas que le gustan, por tanto empieza a haber una brecha en cuanto a la comunicación, porque no es lo mismo que veamos lo mismo juntos a que ella vea algo y que yo no entienda qué es lo que está pasando, porque es un anime, porque es una cuestión de coreana, y yo ya estoy rezagado, pero quiero interactuar con ella. Y ese tipo de comunicación es la que creo que se ha ido perdiendo en cuanto a las relaciones humanas, que es lo más básico. Al final es esto que estamos haciendo de estar platicando y de establecer conexiones neuronales, de sentimientos, de emociones. Exactamente. Eso es lo que creo que está rompiendo toda esta cantidad de información, que siempre pedimos información, pero ahora que está ahí y está disponible y cualquiera en un botón la puede tener, también perdemos entonces qué es lo que percibimos, qué es lo que queremos, cuáles son las emociones que nos produce, cómo crecemos como personas con el contenido que estamos viendo, cómo enfocarlo también. O sea, yo lo veo con ella, cómo puedo yo llevarlas a ciertas cuestiones que yo considero que son prudentes.
que son positivas, pero al final de cuentas ella va a vivir otro mundo y no sé qué son las cosas que ella le están empujando a que ella está buscando ese tipo de información, porque eventualmente va a vivir otro mundo y yo no voy a estar ahí. Tú vivías esta experiencia, digamos, siendo niño, tú creciste en los foros, tú participabas en esas bromas, pero también todos los demás con los que interactuabas, pues eran niños. Entonces, supongo que en esta plática es como tú te divertías, tú le proyectabas esa parte de niñez, echabas relajo. ¿Cómo era esa interacción estando en los foros como niña? Estabas en chiquilladas, estabas luego en las escuelas, en corre que se corre. Recuerdo que eras, no sé si aventabas o no el dado, o lo hacía el gatito, o Lo hacían por ahí. pero estabas en esa interacción con los niños, ¿no? Mira, en ese sentido creo que tuve una niñez muy noble, porque todavía en ese momento y en ese contexto teníamos esta obligación de hacer lo que queríamos. O sea, nosotros empujábamos a los papás de llévame a la grabación, llévame a mi ensayo, llévame, ¿sabes? Sí. Y ellos lo hacían por el gusto y porque veían que lo disfrutábamos y porque era algo que nos iba a crecer profesionalmente, personalmente, en muchos sentidos. La verdad es que yo lo disfruté mucho. Fue a veces difícil compensar eso con la escuela tradicional, y más que yo estaba aquí a unas cuadras en el México y era súper estructurada, todavía era... ¿Dejaste de estudiar? ¿O te No. Era una locura, porque tenía que perseguir a los profesores para hacer los exámenes en los 15, 10 minutos que tenemos de descanso entre clases. Y estamos hablando de México cuando eran 1,500 alumnos, todos hombres, ¿no? Era terrible y era muy rígido. Pero los perseguía y hacía los exámenes que todo el mundo tenía 1 hora para hacerlos en 10, 15 minutos para sacar la escuela. O sea, me esforzaba el doble para tratar de mantener lo que yo disfrutaba, que sigue siendo para mí, a pesar de que es, bueno, no a pesar, pero quiero decir, es una profesión, el ir a un set, el estar grabando, memorizando mis textos, el teatro per se, es un disfrute. Eso para mí no es trabajo. Trabajo a lo mejor es ir a dar clases en el TEC. Pero no estar frente a un público en un escenario haciendo lo que más me encanta de la vida. Eso no es trabajo, ¿no? No, se ve, hablando de ello, se ve la luz en tu sonrisa, de decir. Pues sí, eso es. Y entonces, yo creo que convivir con gente que hace lo mismo que tú y que está enamorada de lo que a ti te gusta es el espacio en el que tienes que estar, ¿no? Cualquiera que sea tu profesión. Totalmente. Cuando estás en el mismo canal y todo el mundo disfruta lo que está haciendo, está más allá del dinero, de lo que ganas y de lo que ahorras y de lo que tengas que ver con cualquier cosa. Así es. Sí, qué bonito. Y bueno, hablando de esta parte también de atrás y de ahora, ¿qué es lo que en un momento dado hoy en día no funcionaría? Que en nuestra época era así como que, pues igual y algo extrañito. ¿Qué podrías decir que aquí ya no hay? Híjole, mira, de entrada, creo que lo que no debe aplicar es estos papás que hacían que sus hijos trabajaran en lo que yo hice, por ejemplo, y que los forzaban. Eso de entrada ya no tiene que aplicar. Por un lado. Y por otro, creo que también la cuestión de la inmediatez, ¿no? Sí. Estas generaciones se están mal acostumbrando a que todas las cosas, si no suceden rápido, no van a tener como la satisfacción. Y creo que nosotros lo que sí aprendimos en el paso del tiempo es que estudiar actuación, estudiar baile, o hacer un deporte, o estudiar finanzas, o lo que tú quieras, lleva un proceso. Y eso pueden ser 6 meses, 2 años, 3 años, 5 años. Y estas nuevas generaciones, no es una crítica, pero sí es como una cuestión de mindset. Creo que están pensando que rápidamente pueden obtener las cosas y son expertos en algo. Sí, antes este esfuerzo te esperabas, hacías todo este esfuerzo durante cierto tiempo y obtenías una recompensa. Así es. Y entonces te calificabas en algo y te reconocía la sociedad o tu esfuerzo, tu trabajo con algo. Y creo que este asunto de que todos ahora son expertos porque pueden abrir una inteligencia artificial y tienes la información, sienten que te hace experto en esa situación. Y la verdad es que al final el trabajo, eso no va a cambiar. El esfuerzo tampoco. Las conexiones neuronales tampoco. La experiencia tampoco.
Porque no vas a ser un experto trabajando tres meses en una empresa o en alguna cuestión para llegar a una situación en específica. Son años y es esfuerzo y es reinventarse constantemente, que eso sí se los valoro, como lo estábamos platicando fuera de cámara. Se están reinventando constantemente y tienen que hacerlo, pero nosotros lo aprendimos a hacer en diferentes procesos y eso nos ha permitido valorar el esfuerzo, el tiempo y nuestra calificación en lo que somos profesionales. Y bueno, pues mientras antes, entonces esperábamos toda la semana para ver un programa, porque tenía que ser, como lo decías, bueno, los viernes a las 8 de la noche, etcétera. Pues hoy los jóvenes no esperan, como viene haciendo esta situación. Y bueno, pues todo está disponible todo el tiempo. ¿Y ustedes qué impactos han tenido en esta situación de tenerlo disponible ahorita o tener que esperar? Bueno, no se vayan porque regresamos con más contenido. Volvemos en un instante con más inspiración y herramientas para tu transformación. Esto es GPX, tu transformación con propósito. Hoy casi todos los adolescentes se la viven en YouTube. No solo consumen este contenido, este tipo de entretenimiento, sino los acompañan. Si son canciones, gaming, shorts, memes, todo el tiempo están así. ¿Qué consideras que les afecta más a estos chicos? O sea, este tipo de contenido o lo que ellos hacen o el alcance que tiene este contenido sobre ellos. A ver, yo lo que entiendo es que se están adaptando. Por un lado, sí, que exista demasiado contenido también ha hecho que el contenido sea muy bajo. O sea, quiero decir, en calidad o en la participación, y cualquiera hace ahorita en un celular, sube algo. En ese sentido, creo que nosotros estamos más obligados en hacer un contenido mejor, porque había muy poco que enseñar para que entendieran ciertas personas, ¿no? Estábamos hablando hace un ratito de Corre que se corre, y entonces era el maratón y había que hacer preguntas y todo el mundo concursaba y ahí era el conocimiento. Había un esfuerzo, ¿no? El tesoro del saber, en fin, había como un empuje en cuanto a lo que la información tenía que hacer en nuestra sociedad, y había una responsabilidad también. Creo que eso se ha perdido porque también esta inmediatez y esta posibilidad que todos tenemos ya de tener un canal en YouTube o de ser virales, lleva a que haya un contenido pues muy superfluo, no no es el caso muchas veces, pero que cualquier persona, porque se desnuda o porque brinca o porque salta o porque enseña, porque quieren ustedes ponerle de nombre, ya tienen muchos seguidores y eso se consume. Eso creo que lastima a la sociedad en el sentido de que no existe un crecimiento tanto intelectual como de una propuesta social, ¿no? Banaliza. Incluso afecta también en esta cuestión de feminismo que estamos hablando, es una cuestión muy en boga, objetiviza, ¿no? Sería el término, a los hombres y a las mujeres y a ciertas tendencias y ciertas formas, cuando en realidad creo que lo que tendríamos que buscar es que esta posibilidad de llegar con cierta información y que las personas tengan esta inmediatez deberían de ayudarnos a pensar mejor, ¿no? O sea, somos de la generación, o eso creo, en las que sí nos subimos al camión, pero llevamos un libro. Pero entonces nosotros escogíamos qué libro queremos leer. Porque Julio Verne, porque este libro en específico me lo recomendaron, y me voy a interesar y me voy a esforzar por entender lo que estaba sucediendo. Antes usabas un control remoto y tú seleccionabas lo que querías ver. Claro. Hoy el algoritmo te lee, lo leen los jóvenes y te recomienda, pero te reencamina hacia lo que haya, sea la programación o lo que sea, claro, por tus tendencias, por tus gustos, pero te acerca contenidos que no necesariamente son los que pueden ser mejor seleccionados. Y qué bueno que lo dices, en realidad te revuelca, porque tú le das un like a algo que te gustó y entonces te siguen metiendo más de eso, ¿no? Sí. Entonces tú también tienes que ser selectivo. Y esa cuestión creo que es la que no está consciente en las nuevas generaciones, de qué sí tienes que ver o qué tendrías que procurar para tu propio crecimiento, que es lo que sí nos tocó a nosotros, ¿no? O sea, tenemos esta obligación de tú te tienes que esforzar o tienes que aprender de algo en específico o volverte especialista
para vivir de algo o para crecer como persona. Pero esa cuestión ahorita se está diluyendo, o creo que no es, creo que en ese sentido las nuevas generaciones están perdidas, en el sentido de quieren saber de todo, pero no tienen como esta punta en específico. O sea, es como pensar en el conocimiento como en un círculo, pero en lugar de pensar en algo me voy a especializar o voy a ser muy específico, queremos abarcar de todo, pero eso es imposible. O por lo menos en nuestra experiencia lo sabemos. Pueden saber de todo, pueden tener la información accesible a todo, pero no saben, al final de cuentas, de todo. O sea, tendrían que aprender a investigar. Incluso las mismas inteligencias artificiales no nos llevan hasta cuál es el punto de la información que sí tenemos que trascender y que investigar, y a partir de ahí hacia dónde quiero llevar enfocarse en un tema, especializarse Claro. en algo que les apasione, que les guste, Por supuesto. y ellos decidir qué están seleccionando, ¿no? De acuerdo, porque el scroll es música, pum, composición, pum, historia, pum, no, y nunca llegas a nada. Un todólogo, pero no enfocado en nada. Así es que si lo hacemos con los libros, porque de pronto agarras un autor y te guías en esa cuestión, ¿no? En fin, por ahí. Muy rico hacer eso. Creo que la diferencia. Claro, por supuesto. Sí, yo leí muchos de Julio Van Agüe que dijiste así en el camión. Claro. En el camión, o ibas en el metro. En el ya metro. voy a llegar y tenemos que acabar el capítulo, ¿no? O sea, Por ejemplo, mi mamá decía, no leas en el metro porque se va moviendo y mareas. tus ojos. no, Ajá. por tasqueña ya sabías que ya ibas a llegar y tenías que, pero Claro. hasta leer parado. Pero exacto. Pero este asunto de que cerrabas el libro y decías, no me puedo quedar así, es horrible, ¿no? ¿Cómo Sí. ya llegué? Sí. ¿No? ¿Y qué va a pasar con la historia, no? Sí, o el programa. Me tengo que esperar a la siguiente semana. Claro, ¿Qué pasa? ese es Para ver qué ¿no? pasa. Y aquí no, Sí, aquí pues, es un skip. esfuerzo. Pum. Sí. Y ya tienes el siguiente capítulo. Y Hasta puedes omitir el intro. a ver, ¿tú qué haces contenido? No es horrible esta cuestión del consumismo, de que a ti te cuesta este trabajo tener, ¿no? La cámara, editar, y alguien le hace skip. ¿Qué pasó? Y te cambian, o te adelantan o te ponen en 2X. Claro, en velocidad avanza. Ay, gracias. No sé qué dijo este invitado. Ni me Entonces, bye. Estuvo bueno. No nos pongan en esa No, No, por favor. La información es con cariño y es con mucho valor. Y bueno, creo que esto nos lleva a otra pregunta. El día de hoy, ¿crees que los jóvenes consumen entretenimiento o considerarías que el entretenimiento los consume ellos? E igual y también para nosotros, porque nos hemos acoplado, aunque todavía tenemos esa tendencia de gustar. Bueno, por lo menos en mi caso personal, de gustar el libro, de gustar algo y Disfrutar. encontrar el espacio para verlo o con la gente que quiero verlo o para mí. Híjole, yo creo que los jóvenes se adaptaron a esta forma de consumismo, ¿no? Y por eso les cuesta trabajo el teatro, pero por ejemplo no les cuesta trabajo la experiencia de ir a festivales o a los conciertos. Pero incluso en eso es muy interesante porque ya no quieren ir a ver a un artista 2 horas, prefieren el festival en el que van a ver un artista 45 minutos y en otro lugar, y en otro foro, otro artista y se regresan. Y, o sea, Replican las redes, pero un poquito más. algo así está sucediendo. Perdón. Sí, Ahorita adelante. que no estaba planeando esta pregunta, pero considerando en tu experiencia, y sé que eres un muy buen actor aparte de teatro, ¿sientes algo así en este público? O sea, ¿hay algún cambio, decías, del público que te ve, que vive ese momento? Yo creo que las personas que siguen siendo asiduas a ir al teatro son ya de nuestra generación. Las nuevas les cuesta un poco y tienes que meterlos muy rápido, con una inmediatez o algo que los sorprenda. Y sí me llegó a pasar haciendo teatro escolar, que tuvimos que parar las obras porque no estaban poniendo atención o bien se metían contigo. Era una cuestión muy... Como sí. mira, pues. No sé qué estás diciendo. No, de pronto rompen esta cuarta pared y sucedieron cosas que son muy desagradables pensando en el teatro, porque rompes la concentración, un esfuerzo, un trabajo, algo que está ahí plasmado, en fin. Híjole, es que decirlo es como tan triste como que vendieron el Manolo Fábregas y lo van a hacer departamento en un teatro icónico. Eso es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que no va a dejar de existir esta cuestión de ver la realidad
puesta en escena, hecha por personas que están en ese momento en una circunstancia muy específica, creando lo que le llamamos la ficción. Pero definitivamente el cine y las plataformas de streaming han venido a sustituir toda esta cuestión porque aquí no le puedes adelantar. Y porque también se dejó de valorar el trabajo de la memoria, el trabajo que tienes 3 meses para montar una obra de teatro, el ejercicio que hace una persona de concentración para estar en una circunstancia, contar una historia, representar una historia. Yo creo que eso va a seguir, pero definitivamente los públicos sí han cambiado y las generaciones, sobre todo nuevas, ya no están como muy al pendiente, ni siquiera para irlos a pagar, porque a mí me pasó con una asociación civil en la que estaba trabajando que esto era gratis. Y se les acercaba a diferentes sociedades que ni siquiera tenían diferentes tipos de teatro. Vamos a decir, improvisación, clown, López de Vega, musicales. Ya ni siquiera. O sea, no les es interesante aunque sea gratis. Y ahí es donde estamos perdiendo también un tipo de conexión que al final de cuentas es la humana y que la estamos sustituyendo a través de una pantalla o un celular o una plataforma de streaming, que al final de cuentas también son conexiones, pero la calidad de la conexión es totalmente diferente. Claro. Y bueno, nada más una pregunta también improvisada, es muy interesante. A ver. ¿Qué tal, hablando de la improvisación y todo, cuando estás con un público y eso, y sientes que hay mucha emoción de la gente y todo eso, ¿cómo tú arriba en el escenario, pues sientes eso, o sea, como actor, ¿no? Para que también de este lado podamos valorar el trabajo, el corazón, porque hay una esencia de ustedes. Qué bueno que lo preguntas, porque al final de cuentas somos personas, somos humanos. Y lo que estamos perdiendo es que nos estamos deshumanizando en muchas cuestiones, sí, por esta inmediatez o por esta cuestión de no me importa o sí me importa o le doy like. Con una cuestión de emociones. Y llegas hasta agredir, como decías, ¿no? Así o sea, es. el niño o el adolescente llega a querer interactuar no de forma positiva. No lo puedo poner mute. Hateando, ¿no? Claro. O sea, si te dicen mute, adelantado, pero te provoco a ti. Bueno, están los haters y a lo mejor ahí es donde está buscando esta parte de la emoción y de la interacción o de la provocación, porque lo que no tienen es comunicación y justo lo que nosotros sí teníamos es este asunto, o sea, el hecho de que yo estoy aquí es porque estoy emocionado de hablar de esto, ¿no? O que haces el teatro, o que haces la música, o que haces o leer el libro, justo lo estamos diciendo, porque te emociona, porque algo te impregna que te hace sentir vivo. Puedes llorar, que puedes todo. Exacto, y eso te trasciende. Y muchas de las personas que dicen, hola, ¿cómo estás? Si yo te digo esto, tú me das un like. Y no hay emoción, sí, no hay bondad, no hay humanidad, ¿sabes? Sí. Es dame un like, yo existo por tu like, y tú me das algo y yo te doy algo. Y te lo dicen. Valor, que sea un intercambio de valor. Claro, es un intercambio. Pero no hay esta sensibilización, no hay este crecimiento de, en realidad sí me estás aportando como persona. Sí. Estoy creciendo porque te emocionaste. Cuando un escritor se emocionó al escribir eso, si no lo publica. Un actor de teatro lo hace porque se está emocionando en ese momento, ahí, de verdad, si no lo hace. Y no es por el dinero, es porque si no lo estoy haciendo, no vivo. Sí. Tengo que hacerlo porque... Y aparte se desarrolla, o sea, se nota cuando desarrollan un papel, o sea, cuando lo hacen de verdad del corazón, dices, no, no le creo. Está cartonado. Está cartonado, es falso. Mira, yo no soy muy político, ni soy partidista de nada, pero yo creo que este asunto de no tener sensibilidad con las personas viene desde arriba. O sea, viene con este asunto de no me importa la cuestión de tu salud, no me importa la cuestión de sacarte la pobreza, te doy 3,000 pesos, ya te saqué. ¿Desde ¿no? arriba? ¿Qué quieres decir desde arriba? Quiero decir, nuestra estructura política, ¿no? Por supuesto, se reducen las becas a las cuestiones de los artistas, se reduce la posibilidad de la educación, se reduce la calidad de la información que le estás dando a la sociedad. Y es un manejo, no quiero ser político, pero es muy triste de cómo estás manejando esta situación de te doy consumismo para que existas y no te estoy ilustrando, no te estoy generando educación, no te estoy creando como sociedad, como persona, ¿sabes? No me importa qué es lo que estás leyendo, yo te doy la información y eso es muy triste.
Por eso creo que la cuestión artística definitivamente es disruptiva y obliga a todas las personas que se dedican a eso a envolver a la sociedad, y tienes una responsabilidad más allá de la cuestión económica. Pero qué bonita responsabilidad. Totalmente. Sí. Creo que ya nos salimos del guión, pero... No, pero está increíble. Sí. Pues Entonces, pregunten. Sí, gracias. Pues ahora sí que hemos compartido, ahora sí nos has dado mucho el impacto emocional, que es una parte muy importante del entretenimiento que teníamos antes, que tenemos ahora, y bueno, pues hablar de cómo este algoritmo nos va cambiando es un tema de mucho interés. Pero bueno, todavía vamos a regresar con más información de valor y de bastante entretenimiento. Dejamos solamente la pregunta de como adultos, ¿qué responsabilidad tenemos al empujar, al recomendar este tipo de consumo en las próximas generaciones? Y nosotros mismos, si se nos ha olvidado. No se vayan. Volvemos en un instante con más inspiración y herramientas para tu transformación. Esto es GPX, tu transformación con propósito. Hoy los niños tienen una libertad que antes no existía. Cómo soltar, cómo estar presentes, acompañarlos, pero sin regañarlos. Yo creo que es entenderlos y sobre todo generar diálogo y comunicación. O sea, a mí me gusta mucho preguntar y saber qué es lo que ella opina, y a partir de ahí entender hacia dónde sí puedo encaminar. No se trata de convencer o a lo mejor de llevar caminos a mi cauce o a lo que yo considero, porque sé que es otro mundo en el que está viviendo, y además se va a enfrentar a otro mundo. O sea, este asunto de nosotros, o sea, comprar una revista de chicas era una cosa y era, o sea, wow, ahora pon lo que tú quieras, la palabra que tú quieras, y te parece lo más allá de lo que tú puedes pensar. Entonces, ¿cómo encauzar? ¿Cómo no convencer, pero sí generar un criterio? Es, creo que lo más importante, y eso es a través del diálogo y a través de las conexiones que tú estableces y de la confianza que tú le puedas dar a tu hijo para que entienda que ciertas cuestiones son válidas y ciertas cuestiones que existen no son lo adecuado, no es lo prudente, por ahí no es. Y esto sí, esto te va a encaminar, esto te va a encauzar, y esto te puede llevar a ciertas cuestiones, ¿no? Hay gente buena, hay gente mala, ¿no? Esto te puede llevar a un riesgo, esto existe, tienes que entenderlo, pero esto lleva a ciertas consecuencias, pero estando de este lado, aprendiendo este tipo de cosas, teniendo cierta confianza, cierta cercanía, cierto conocimiento, por aquí vas a llegar a este tipo de cuestiones que te van a enriquecer y te van a llevar a estar más satisfecho. Y aún así, no tienes toda la verdad ni creo que también llegas a esto ningún lado. te compromete como papás a tratar de evitar, aparte de estos riesgos, a conectar con tu hijo, pero a entenderlo, pero a vivirlo con él. Porque hay muchos de los papás que desafortunadamente, y nos pasa a todos, que estás tan ocupado como mamá o como papá, que no estás viendo que ven, que tampoco vives esa emoción con ellos, lo que antes pasaba al ver una película, y los puede llevar a esta soledad digital, ¿no? O sea, a estar que ellos disfrutan estando solos, ellos eligen lo que ven, que ya no lo disfrutas tú con ellos. De acuerdo, y a los riesgos, ¿no? Está Roblox, ese, en el cual puede acercarse a alguien y de hacerte preguntas y tener interacción, y no sabes ni quién es, ni dónde está, ni cómo piensa, y qué es lo que quiera de ti, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en la que nosotros podamos crear una interacción y una estabilidad emocional y de criterio en nuestros hijos, ellos mismos van a poder discernir. No, gracias, no quiero, muchas gracias. No, yo no entro. Sí, desde chiquitos, porque además, al final de cuentas, este es otro mundo, ¿no? A nosotros nos decían, no le hables al extraño. Te puede robar la bicicleta. No sé, bueno, el robachico. Pues, tú también, o sea, una cosa es, a nosotros nos pasó que nos prohibían muchas cosas. Esto no. Ajá, cuando en realidad pues eran parte del mundo, sí. Y obvio se vuelve parte de un reto. No. Lo que más, entonces es donde empiezas más para allá. Sí. Aquí es cómo le haces entender, convencer a la otra persona de que ciertas cosas están, que las tiene al alcance de la mano, pero hasta dónde, incluso teniéndolas, porque es como
ver esta cuestión de telehit, de la risa, estas en donde el borrego y estos se la pasan diciendo groserías y vulgaridades, los va a tener, los tiene ahí, ponlo, ¿no? El show de la risa y los va a ver, o sea, va a tener todas las groserías. YouTube ni siquiera censura, no hay censura. ¿Hasta dónde tú ayudas a que su criterio sea para esto no es para mí? O ya lo entendí, sí me reí, no me afecta y no me las voy a aprender y no voy a salir con mis amigas a decirles y alburearlas y a decirles groserías y peladeces. ¿Hasta dónde mi criterio de educación llega para yo valorarme como persona y decir que puedo dedicarme o hacer otro tipo de cosas y no vulgaridades? Bueno, con base en tu experiencia, ¿qué recomendaciones le puedes dar a los papás, a las mamás, educadores, bueno, también como educador, pues de poder ir, digamos, más como influenciando de una manera positiva y eliminando ciertos riesgos de una manera lo mejor que se pueda, para no controlar, ¿no? Cuando se conecta, sino más bien conducir o guiar? Híjole, de entrada no me considero una persona como para andar dando consejos. Bueno, una recomendación que podrías dar, que dirías, sí, ¿qué te dirían tus papás a ti si hoy fueras un pequeñito? ¿En serio? Otra pregunta. ¿Chanclazo? La chancla, ¿no? Tu primer tatuaje fue una chancla en la espalda. Y la traigo todavía. No, yo creo que tiene que ver con el criterio y tiene que ver con pensar en dejar algo positivo para el mundo, ¿no? Y que no tiene que ver con una cuestión moral, porque también eso es como muy variable, pero en la medida de lo posible que tú seas un buen ejemplo para tus hijos van a ser lo más cercano a ese espejo, ¿no? Y lo van a hacer con las siguientes sociedades, y cómo te comportas con los demás y cómo mantienes un respeto con la gente. Claro. Y pues tratar de encauzarlos en lo mejor posible. O sea, ya sé que estás viendo eso porque lo ves, ¿no? O sea, por ejemplo, mi hija es muy interesante porque en esta cuestión de la actuación me da la posibilidad de que ve Stranger Things, ¿no? Y que se asusta por el monstruo y de pronto mira, vamos a ver la otra parte. Tú me has acompañado a grabaciones, ves cómo es el látex, ves cómo es el actor, tú que estudiar su personaje, de cómo está. Ok, y entonces entender, generar un tipo de conocimiento de lo que implica el esfuerzo para que esto exista, las horas, los creativos, cómo piensan, o sea, lo que representa todo lo demás que hay alrededor para que yo pueda consumir esto, es lo que entiende que esto es trabajo, que es esfuerzo, que es comunicación, que son horas, que son trabajo intelectual, que es conocimiento, que es implementar. ¿Sabes? Yo algo que sí me gusta es, no es la información. El TEC, doy clases, es la información. Y lo que yo les digo no es la información, es qué vas a hacer con la información. Claro. A partir de ahí, puede ser o Maduro, o puede ser López Obrador, o puede ser Trump, o puede ser Gandhi, o puede ser quien tú quieras. Claro. ¿Qué vas a hacer con la información que tú tienes? A partir de aquí, a partir de estas posibilidades y de este privilegio que tienes de ser informado, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿A quién le vas a heredar? ¿A quién les vas a dar? ¿A quién le vas a compartir? ¿Qué vas a generar con esto? Y no estoy hablando de solamente una cuestión económica, de una cuestión social, de una cuestión de empoderamiento, de emoción, de... Legado. ¿Tu legado? Exacto. ¿Qué propones? Ya tienes la posibilidad de la vida, eres un milagro. ¿Qué vas a hacer aquí, en este mundo, para darle a alguien más? ¿Qué vas a compartir? Eso nos lleva a pensar en nuestro eslogan de, Sí. de transformación con propósito. Ok, ¿no? conste que no tenía la línea, ¿eh? Habla de valor. No sabía, ¿eh? Sí, eso no fue improvisado. Eso fue improvisado, no, eso fue real. Pues ya está. Sí. Bueno, pues aquí estoy. Sí. Cuando quieran me vuelven a invitar. Bueno, Cris, muchas gracias por acompañarnos. ¿En dónde te podemos encontrar si queremos conectarnos contigo digitalmente? Muchísimas gracias. Bueno, mis canciones las pueden encontrar en Spotify. Los videos también están en YouTube y en Instagram. Y siempre Cris Uribe, así tal cual con CH.
y ahí me encuentran y con todo gusto les comparto material, les contesto, en fin, yo llevo personalmente muchas veces. Hay una persona atrás de ello. Sí, claro, por como supuesto. debe de ser, así es. Predicando con el ejemplo. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias también, Dori. Gracias a producción por estar aquí con nosotros. Y por favor, no olviden suscribirse, darle like, compartir esta información, compartir sus comentarios también. Y por supuesto también, pues mandar sugerencias que les gustaría saber, que quieren aprender aquí con nosotros. Y bueno, haremos nuestro mejor esfuerzo para hacerlo. Entonces, pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Aquí en GPX, Transformación con Propósito. Hasta la próxima.